una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Estoy contento otra vez de verles. Vamos a tomar nuestras Biblias para continuar nuestro servicio. Vaya por favor a Isaías. Vaya al profeta Isaías, al capítulo 46. Si usted no tiene Biblia, no se preocupe. Vamos a tener acá también la proyección en Isaías 46. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 3 al versículo número 13. Isaías 46, 3 al 13. Y si usted tiene salud, si usted está sano, si puede también, yo entiendo, a veces no se puede, nos vamos a poner de pie, los que podamos, para poder tener la lectura en este momento, en esta mañana, y lo vamos a hacer de manera alternada. Solo los que pueden, no se preocupe. Isaías 46, del 3 al 13, de manera alternada, comienzo yo. Luego usted, el último versículo, lo leemos todos juntos. Y dice así: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Y todos juntos, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Muchas gracias, hermano. Vamos a permanecer así puestos de pie para poder cantar la siguiente canción. Y sabe, esta canción me gusta, una canción muy linda, pero dice una gran verdad. Todo el mundo va a ser lleno de su gloria, ¿sabe? Él es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Es difícil de comprender para nosotros, que yo estoy acá y solo estoy acá. Me gustaría estar, por ejemplo, donde está mi hijo en este momento, que justo vino ayer de Iquique y está acá y se va un rato más. Me gustaría verlo, pero no puedo. Puedo estar en un solo lugar. Pero Dios está en cada lugar. Está en todo lugar. Y será llena la tierra de su gloria. Cantamos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar.
aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Vamos a tener un momento para agradecimientos o peticiones de oración. Si alguien va a pedir, por favor levante su mano. Hermana, por allá, el micrófono. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias al Señor por estar acá alabando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias por todas las bendiciones que Él nos ha brindado a mi familia, principalmente a mi mamá, por su salud. Y también quería dar gracias por las bendiciones de poder vacacionar unos días con mi mamá también. Pudimos salir con una hermana que vino del norte a verla y nos llevó unos días a la playa. Así que doy gracias también por mi hermana Cecilia, que también nos pudimos vacacionar con ella en su casa, en el campo. Y doy gracias por ello también, por todo lo que el Señor nos protegió y nos acompañó. Y pedir principalmente por mi hijo Sebastián, que por su salud y está empezando un nuevo trabajo, una empresa. Él finiquitó con su socio anterior, que llevaban años trabajando en una empresa de publicidad. Así que le doy gracias al Señor por todo lo que le dio al Señor en ese momento y le pido al Señor que lo ayude en este nuevo empezar que va a tener. Así que está empezando de a poquito, él solo, con algunas personas a su lado, y él es diseñador gráfico y está trabajando con otras personas que también son profesionales que están trabajando juntos. Así que le pido la bendición especial al Señor por ese trabajo de mi hijo, que lo acompañe, lo guíe, le dé sabiduría principalmente para tomar correctas decisiones y que también se pueda acercar al Señor, principalmente porque estoy orando mucho tiempo por él. Él es cristiano, de chiquitito empezó en los caminos del Señor, asistíamos siempre a la iglesia bautista, así que le pido al Señor que sea este el momento en que él se acerque cada día más al Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Amén. Así que le pido al Señor, dentro de su voluntad, que se haga su voluntad también. Muchas gracias, Amén. hermana. Gracias por su testimonio. Gracias por ser consciente de su hijo y de las necesidades. Me gusta mucho que cuando reconoce las prioridades, así que hermana, muy bien, la prioridad para su hijo de que él pueda estar a los pies del Señor en primer lugar. ¿Sabe? Cuando eso esté, y como lo decía hermanita, las bendiciones van a venir del Señor. Cuando estemos de la mano de Él, las cosas van a ser buenas. No piense que las cosas van a ser buenas en el sentido, me va a arreglar la vida. No, a veces lo que es bueno para nosotros, a veces es estar sin trabajo. Mire, porque Dios sabe lo que hay detrás de eso. Porque Él se preocupa del corazón, del espíritu. Él sabe cuáles son nuestras necesidades y las puede proveer. A veces, con más, servimos menos. ¿Sí o no? Entonces, a veces con menos servimos más. Pero el Señor sabe. Así que, muy bien, hermanita, como usted lo dijo, vamos a orar también por su prioridad, de que Él se acerque y luego el Señor también pueda proveerle a través de este nuevo emprendimiento. Hermana Camila, por ahí también. Buen día, hermanos. Bueno, yo quiero también agradecer al Señor porque esta semana tuvimos un accidente con Denis y gracias al Señor que nos protegió, tuvimos un accidente automovilístico. Íbamos llegando a la clínica y nos chocaron. Agradecemos al Señor porque no íbamos con Martín y bueno, gracias al Señor estamos acá, estamos bien. Adoloridos del cuello y de la espalda estuvimos estos días, pero gracias al Señor no pasó a mayores. Y quiero también pedir por la persona que nos chocó, para que se pueda hacer responsable y pueda el Señor poner su mano y que nos puedan arreglar la camioneta. Así que agradecer al Señor también por su cuidado y porque bueno, estuvo con nosotros todo este tiempo, poniendo a las personas para que
pudieran estar con nosotros, porque también fuimos a Carabineros, fueron muy amables con nosotros, también las enfermeras que pudieron revisarme a mí, a mi bebé, y gracias al Señor está todo bien. Así que eso, agradecer, más que nada. Gracias hermana. Bueno, ve ahí usted tiene otro momento, otra situación que nos ocurren, no estamos exentos mientras estamos acá. Gracias hermana por compartir lo que Dios hizo con usted, su protección, así como con hermana Margarita también. En medio de los incendios, Dios también se preocupó de proteger a sus hijos, ¿verdad? Gracias por estar entonces en esta mañana. Amén. Gracias al Señor. ¿Habrá algo más? Lo último, ya, 2 más y vamos a ir en oración, ¿ya? Hermanita Lucila por acá. Y luego hermano Rodrigo y vamos a orar. Buenos días, hermano. Me doy gracias al Señor por poder estar en su casa de oración y verlos a todos ustedes. Que el Señor les bendiga a todos. Y quiero pedir en esta mañana por mi sobrina, la Ingrid, que está bastante delicada de salud, que los médicos dicen que no hay remedio, pero para Dios no existe lo imposible, así que le pido la oración, y por don Fernando Tadres también. Y también pido que oren por mi hermana Carmen, que se fue para San Fernando y va a regresar a la tarde. Que tenga un buen retorno. Gracias, hermano. Nuestra hermana en Cristo y su hermana sanguínea también. Muy bien. Hermana Carmen, entonces, que se nos descarrió para el sur. Hermano Rodrigo. Yo voy a hacer honor a los varones, porque andaba por testimonio en las mujeres, ¿no? Sí. Bueno, yo quería darle gracias al Señor por estar acá y ver la iglesia llena, eso se pone contento uno, el corazón se alegra. Y estábamos conversando con la hermana Margarita con respecto a su viaje, y una hermana de allá que pertenecía a la iglesia me mandó muchos saludos, la hermana Loida, que era casada con un médico neurocirujano, don Jesús Quintero, y el Señor me dio el privilegio de guiarlo a Cristo. Entonces, es importante que sigamos trabajando en su obra, porque él partió al cielo el 2020 por el COVID, siendo un médico. Y en Venezuela ellos tenían muy buena situación, tuvieron que arrancar de allá. Y llegaron a esta iglesia y ella empezó a venir primero. Después empezó a venir su marido. Y un día él quiso aceptar a Cristo y yo lo guié a Cristo. Entonces le doy gracias a Dios por ese momento. Y cuando yo supe, a través de Facebook, supe que él murió, decía, oye, increíble, porque sí, tuvo la oportunidad de recibir a Cristo y ahora está en la presencia de él. Y cuando yo llegue, también lo voy a ver. Entonces, es gratificante para nosotros como cristianos en el corazón saber que hay mucha gente de la que hemos guiado a Cristo que nos vamos a encontrar en el cielo y nos van a abrazar, nos van a dar las gracias, porque nadie más se lo iba a decir. Es nuestra responsabilidad, como dice el pastor. Si nosotros somos irresponsables de las cosas del Señor, el Señor nos puede quitar la iglesia, nos puede quitar todo. Entonces tenemos que ser responsables como cristianos y invertir el tiempo, como le decía la hermana, invertir el tiempo en las cosas espirituales. Porque la próxima vez que el Señor haga juicio en la tierra va a ser por fuego. Se va a quemar el auto, se va a quemar la casa, se va a quemar todo lo que hay aquí en la tierra, no va a dejar de existir. Pero lo espiritual, la salvación de las personas es eterna. Así que tenemos que enfocarnos en la salvación, en predicar a Cristo y no cansarnos, porque la iglesia a veces empiezan a predicar mucho sobre la prosperidad, de que si estás con Dios te va a ir bien, y ese no es el objetivo. El objetivo principal es predicar a Cristo. Todo eso es pasajero. Es pasajero. Entonces, que tomemos conciencia, que nos demos ánimos unos a otros y nos pongamos las pilas para trabajar para el Señor, porque yo sé que el Señor va a hacer algo grande con esta iglesia y esta iglesia va a crecer. Y el Señor yo sé que nos ama y que está esperando que nosotros actuemos. Así que darle gracias al Señor por esa oportunidad y saber que Jesús Quintero está en la presencia del Señor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Verdad es gratificante. No sé cuántos de ustedes han podido guiar a alguien al Señor, pero no hay algo que alegre más el alma en lo personal que puedo compartir, y me sumo a hermano Rodrigo, que es guiar a alguien al Señor. De verdad, uno no sabe las cosas que pueden ocurrir y cómo son. Algunos guían a alguien y después terminan casándose con esa persona. Ahí está mi esposa ahora, mire. Y yo solo le enseñaba la escritura. ¿Es así? Sí. Sí, ahora no me suelta. No, pero hermano, hablando en serio, sabe, de cada circunstancia salen cosas positivas.
Cada momento, cada situación puede ser aprovechada para la obra del Señor. Yo pensaba en hermana Camila y las cosas que pasó con hermano Denis del choque, y pensaba en una situación que también que nos ocurrió, no fue similar, pero me refiero a un problema que Dios lo puede sacar en victoria. Teníamos un problema en el colegio con uno de nuestros hijos, y era un problema serio, bastante serio, teníamos que hablar con los papás y todo. Al final tuvimos que hacerlo, tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero cuando mi esposa es muy sabia, y el Señor le daba palabras a ella, porque tuvo la comprensión de ser cristiana, una cristiana mamá antes que mamá cristiana. Porque estas personas al final terminaron abriendo su corazón. Estaban pasando un problema terrible, por eso no se preocupaban tanto de niños. Habían enfermedad, cáncer entre medio, y muchas cosas que desconocíamos. Así a veces pasa. Ellos ahora, su hijo va a la iglesia, ella va a la iglesia, su esposa va a la iglesia. Ellos son salvos y asisten ahora a la iglesia allá en el norte. Estamos muy contentos por eso. Y yo pensaba en la situación de hermana Camila. A veces cada circunstancia que nos rodea y nos pasa es una oportunidad para poder hablar del Señor. Y quizás alguien que pensamos que nos ha causado un problema, un conflicto, también tiene necesidades. Y quizás puede ser ganado para el Señor a través de las circunstancias. ¿Entiende? Así es. Ahora sí vamos a vamos a orar. Va a orar nuestro hermano Patricio, pero antes él tiene la última petición. Buenos días, hermano. Primero que todo, dar las gracias al Señor porque hace tiempo estábamos orando que la iglesia empezara a crecer y el Señor responde, ¿ya? Como también cuando uno empieza a trabajar para el Señor, el diablo, ¿qué es lo que hace? Empieza a atacar, ¿ya? Así que le pido oración, ya, por todos los que estamos participando en que se lleve este evento, el día 31 en adelante, que el Señor nos pueda cubrir, ¿ya? Tal ejemplo de Denis, que el accidente. Yo en estos momentos estoy teniendo muchos problemas en el trabajo, ¿ya? Pero siempre le dejo la carga al Señor. Yo ya no puedo hacer más. Así que el Señor haga lo que tenga que hacer, y yo sé que el Señor es justo. Y viendo eso, quiero pedir por 3 familias. Familia Mario Cornejo, Juan Santibáñez y Sebastián Leal. Son las 3 familias que yo invité para este 31, 1 y 2 de abril. Y quiero que el Señor haga su obra porque necesitan del Señor. Y como todos nosotros necesitamos cada día al Señor. Entonces necesito oración por ello y que se lleve a cabo un buen evento este fin de mes. Así que eso más que todo. Gracias, hermano Patricio. Recordemos entonces, no lo olvide. Muchas gracias, hermano. Nos va a guiar en oración también, hermano Patricio, por todas estas peticiones. Y recuerde, el campamento, invite a otros. Hermano Patricio, escucho que tiene 3 familias ahí invitadas. Muy bien, les felicito. Vamos a tener un momento de oración. Ahora sí, inclinamos nuestra cabeza y cerramos nuestros ojos. Oramos. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, vamos a su presencia para dar las gracias, Señor, por este día, por estar en tu casa de oración, por estar con nuestra familia, Señor, en Cristo, Señor. Y a la vez, Padre, te pido por las peticiones y por los agradecimientos que hemos dado en este día. Te pido por las familias que estamos invitando para asistir a este evento, Señor. Te pido por los hermanos, la hermana Patricia, por su hijo, Señor. Por la hermana Margarita, por la petición de su yerno, Padre. Te damos las gracias, Señor, por el hermano Rodrigo también. Y en especial, Señor, te pido por cada petición y te pido que esta semana sea un escudo, Señor, para hacer toda tu obra. Padre, dejo el resto del día en tus manos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos conflictos, tenemos problemas en nuestra vida, pero ¿sabe? Cristo ya venció el mundo. Y vamos a cantar un hermoso himno que dice Victoria en Cristo. Como siempre me gusta decirle, si usted quiere cantar más fuerte y puede, acompáñeme puesto de pie. Solo si puede, yo voy a entender si usted no puede. Y vamos a cantar este hermoso himno Victoria en Cristo.
bendita historia de Jesús que de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para ver. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que a su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. En realidad, cuando Cristo murió, no fue una derrota, sino fue una gran victoria porque Él resucitó. Vamos a cantar en la última canción antes de pasar a la predicación esta mañana, El corazón de alabanza. Cuando solo estoy y me siento en paz, vengo frente a ti. Solo quiero dar algo de valor que te agrade, oh Dios. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que anhelas de mí. Tú buscas dentro de mí, no en lo superficial, mi corazón mirarás. El corazón
corazón de toda alabanza solo habla a ti, solo habla a ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Rey de eterno amor, Dios tu santidad no puedo expresar, aunque débil soy, todo mi interior yo te entrego, Dios. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que anhelas de mí. Tú buscas dentro de mí, no en lo superficial, mi corazón mirarás. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla a ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza solo habla a ti, solo habla a ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Amén. Qué hermosa alabanza que prepara nuestro corazón para ahora poner nuestro oído y nuestro corazón también en atención a la palabra del Señor. ¿Puede tomar asiento? Voy a pedir que pase el pastor para la palabra de esta mañana. Pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto poderlos ver a cada uno de ustedes. Como decía Rodrigo, es gratificante ver que la iglesia está nuevamente llenándose. Y no solamente esperar que se llene con los que somos, sino que también el Señor añada a la congregación los que han de ser salvos. El corazón de toda alabanza, recién cantábamos. Y lo importante es que nuestra adoración es una manera de alabar al Señor. Quisiera compartir en esta mañana un mensaje con ustedes que tiene que ver con la obra perfecta de nuestro Señor. Y quisiera, antes de darles el texto, leer un versículo que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. 1 Corintios 10, 6, que nos tiene que recordar justamente algo que toda la Biblia nos habla. De hecho, la palabra del Señor, desde Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis, nos muestra cuál es la voluntad de Dios y de qué manera cada uno de nosotros debemos sacar provecho de ella, tomando ciertos ejemplos para no caer en las mismas equivocaciones. 1 Corintios 10:6 nos dice lo siguiente respecto a este tema. Nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, estoy leyendo el versículo 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, etcétera, etcétera. La Biblia nos está mostrando a nosotros de tapa a tapa
lo que Dios quiere y cómo nosotros tenemos que tomar ejemplo de eso para no equivocarnos como otros se equivocaron. El tema de hoy es, Él es la roca cuya obra es perfecta. Y saqué esa frase de Deuteronomio 32:4. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, nos dice lo siguiente. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Entonces, ese es el nombre que quise ponerle a esta exhortación. Y el texto se encuentra en Isaías. Todos escucharon la lectura bíblica de hoy, que estaba en Isaías 46, del 3 al 13, pero estoy tomando solamente los versículos 9 y 10 como introducción esta mañana, como texto, donde dice, Isaías 46, versículos 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio de encontrarnos en este lugar. Damos gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados sus hijos, por la gracia del Señor Jesucristo. Damos gracias porque a través de Él hemos podido entrar en su familia, y no solamente entrar en su familia, sino también entrar en su plan, Señor. Le ruego que cada uno de sus hijos tomemos conciencia de que por misericordia suya estamos viviendo y tenemos un propósito en esta vida. Ayúdenos, Señor, a cumplir con ese propósito, que traigamos gloria y honra a usted y que a través de nuestras vidas podamos llegar a otras personas para señalarles a Jesucristo y que ellos también puedan tenerlo como Señor y Salvador personal. Padre Santo, que todo lo que hagamos y digamos en el día, en esta predicación, en este momento, sea para su gloria y su honra, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Les voy a repetir estos dos versículos. Dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El tema prácticamente es soberanía. ¿Ya? Y la palabra, fíjese, la palabra soberanía como la palabra Trinidad no aparecen en la Biblia, ¿ya? En ninguna parte. Pero sí la usamos para referirnos a esta verdad de que Dios tiene el último control de todas las cosas. No hay nada que se escape de su control. Desde una intriga internacional hasta la caída de un ave, todo está bajo el control de Dios. Así es como lo expresa la Biblia, ¿no es cierto? Yo soy Dios y no hay otro. Mi consejo permanecerá y cumpliré mi propósito. Eso es lo que Dios dice. Ahora, si nosotros buscamos en Daniel capítulo 4, versículo 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios que está en control de todas las cosas. También leemos en Job 23, 13 y 14, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros, y ese plan es perfecto.
está en nosotros si nos involucramos en ese plan o no. Y el Salmo 115, 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Todos estos versículos que le he mencionado hablan de esta palabra tan importante que es soberanía. Soberanía. ¿Ya? Una de las razones por qué esta doctrina es tan valiosa para los creyentes es que sabemos que el gran deseo de Dios es mostrar su misericordia y bondad a todos aquellos que confían en Él. Ese es el deseo de Él. Y Él tiene la capacidad de mostrar esa misericordia y bondad. Ustedes lo pueden ver a través de toda la Biblia. Por ejemplo, si nosotros buscamos Efesios capítulo 2, versículo 7, encontramos que la Biblia dice así. Efesios 2, 7. Efesios 2, versículo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿cómo? En Cristo. Una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo fue a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso no es otra cosa que mostrar, ¿no es cierto?, la abundante gracia y la bondad de Dios para con los seres humanos. La soberanía de Dios significa que el diseño que Dios tiene para con nosotros no puede ser frustrado. ¿Ya? Él lo pensó, lo deseó, lo hizo y no hay quien haga cambiar su modo de pensar. Nada, absolutamente nada, nos dice la Biblia, sucede a los que le aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Dice la Biblia que todas las cosas para estas personas, para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, terminan en bien. Puede que en el momento no lo entendamos nosotros, pero en la sabiduría de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. En el Salmo 84, 11 podemos leer, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, a los suyos, a los que le aman, a los que le buscan. No quitará el bien a los que andan en integridad. Así que en la promesa de hoy leemos en Isaías 46, 10 que Dios conoce el fin desde el principio. Y todos sus planes se cumplen. No estoy hablando de que haya predestinación. Lo que sí estoy diciendo es que Dios conoce la película completa. Nosotros no sabemos cómo van a terminar las cosas, pero sí Dios nos da consejos. Y tenemos que obedecer esos consejos a fin de que su misericordia, su bondad y sus bendiciones vengan para nosotros. Ahora, muchas veces en la vida me siento como viendo un poquito solamente lo que viene por delante. Pero, ¿saben? Me causa gran comodidad y tranquilidad el saber que Dios conoce el final. Es decir, yo estoy en las manos de Él, quizás Dios me permite ver un poquito solamente hacia lo que puede venir adelante, pero yo sé el final, que Dios conoce el final de mi vida. Dios me dijo, y le dice a todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador, que por ejemplo, Él nos tiene un lugar preparado en el cielo. ¿Ya? Un lugar en el que vamos a estar juntos con Él. Un lugar en que vamos a poder disfrutar de su presencia misma. Lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada. Yo no sé si voy a estar vivo mañana. Yo no sé si voy a llegar a mi casa con vida el día de hoy. Pero sí sé que pase lo que pase, Dios va a cumplir su promesa, porque Él lo dijo y así van a ser las cosas. Entonces puedo depender de eso. En el Salmo 139, 16, el rey David hace una declaración respecto a Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Dios es omnisciente. ¿Ya? Todo lo sabe y también es omnipotente, que todo lo puede. Por lo tanto, podemos descansar en la bondad de nuestro Dios. Él vela por nosotros como un Padre amado y Él cumple los planes que tiene. Él es un buen papá. No en vano nos dice Pablo en el libro de Corintios que podemos nosotros decirle Abba, Padre, papito. ¿Ya? Él conoce, como les digo, el fin desde el principio. Así que no existe nada que esté sobre la soberanía de Dios. En sus designios, Él lo puede todo. En sus designios, nada pasa en este mundo sin que sea su voluntad. Por eso Isaías dice, y se los recuerdo, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Ya? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. En el principio dijo, tú lo herirás en el calcañar, pero Él te va a herir en la cabeza. ¿No fue lo primero que Dios le dice a Satanás? La Biblia desde el comienzo revela el plan de Dios, la salvación por medio de Jesucristo su Hijo. Y eso se cumple, por más que Satanás trató por siglos de evitarlo, por más que él trató de matar al Hijo de Dios, ¿no es cierto?, nacido de la Virgen María. Dios el Hijo, sin embargo, era un ser igual que cualquier ser humano, débil al comienzo, y él trató de eliminarlo, pero no se pudo, porque Dios lo tenía planeado de la forma como sucedió. Así que tenemos que vivir conscientes de esta realidad. A veces, hermanos, estas cosas es posible que las sepamos, pero vivimos como si no fueran ciertas y nos acongojamos, entramos en problemas, tenemos dificultades, porque se nos olvidan cosas tan simples como esta, que Dios está en control de todas las cosas. Ahora, tristemente, encontramos también personas que viven según sus propios pensamientos, según su modo de pensar. Se creen exitosos porque su propio brazo los sostiene, confían en sus capacidades y habilidades, pero no se dan cuenta que Dios puede poner fin a eso de un momento a otro. Quizás el mejor ejemplo de vivir creyendo uno que es capaz de controlar las cosas está en la vida de un rey llamado Nabucodonosor. Este rey creyó que tenía el poder. Este rey creyó que podía hacer las cosas según sus propios designios. Sin embargo, Dios lo humilló. La Biblia nos dice que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Así son las cosas. Y esto le sucedió a este hombre. La Biblia nos dice en Daniel 4, versículo 29 al 33, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, estamos hablando de Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Fíjense, uno dice, ay, este hombre se estaba jactando, ¿no es cierto?, de quién era él, de su poder, de su importancia. Pero hermanos, muchas veces nosotros también actuamos muy parecido a Nabucodonosor, creyendo que tenemos en nuestras manos el control de todas las cosas. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo.
A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien lo quiere. En esa misma hora, terminadas estas palabras que él escuchó, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Dios cambia las cosas, hermano. Y como vemos en el mismo texto, yo soy Dios, y Él está diciendo, yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Ninguno de nosotros se puede jactar en su presencia. Ninguno de nosotros puede decir, yo puedo arreglármela sin Dios. En el fondo es eso. Cuando pasaron estos 7 años, la Biblia dice que la razón le fue devuelta. Es decir, pasó 7 años como un loco. Una persona que no tenía sentido. Una persona enajenada. Pero la razón le fue devuelta, ¿cuándo? Cuando reconoció la soberanía de Dios. Qué importante es esa palabra, reconocer la soberanía de Dios. Y leemos Daniel 4, del 34 al 37, dice, mas al fin del tiempo, ¿qué tiempo? El que Dios le había dicho. Y habla él en primera persona, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Es algo que no tenemos que olvidar, hermanos. Dios es soberano y tenemos que sujetarnos a Él. Tenemos que sujetarnos a Él. Pero, ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué esto de sujetarnos? Vamos a ver algunas razones. En primer lugar, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Y nadie que se someta a Él va a ser defraudado. Es una de las primeras razones por las que tenemos que someternos, porque vale la pena someternos a Él. Dice la Biblia en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Ya vimos que no es así. Dios dice, yo voy a hacer lo que dije. Yo soy soberano y hago lo que quiero. Eso es lo que nos está diciendo en estos versículos. Así que es una buena razón para que tú y yo nos sometamos a esa soberanía. Porque Dios cumple lo que promete y jamás nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Muchas personas hoy en día pueden hacernos promesas y estamos acostumbrados a eso. Que nos hagan promesas pero que no las cumplan. De hecho, estamos viviendo en un mundo lleno de mentiras, de falsas promesas. Pero hay alguien en que sí podemos confiar. Él es
nuestro Dios Todopoderoso. Porque por ser la mayor autoridad del universo, no hay nada ni nadie que pueda evitar que cumpla con lo prometido. Lo único que necesitamos es creer, nada más, creerlo. Someternos a ese señorío y no desmayar. Porque si hay algo que nos ha prometido, a su tiempo lo va a cumplir. En segundo lugar, porque Dios jamás se inclinará a hacer el mal. Y nadie que se somete a su soberanía va a sufrir injusticia en vano. En Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o el deseo, eso significa concupiscencia. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros cuando caemos. Aquí tenemos otra razón para someternos a esa soberanía. Dios no nos tienta. Dios no nos tienta, sino que somos influenciados por nuestra propia naturaleza pecaminosa a hacer lo malo. Por eso que es bueno someterse al Señor. Le decimos nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero muchas veces Él no es el Señor de nuestras vidas. Es de labio que lo reconocemos, pero no lo hacemos realmente el Señor. Por lo mismo, si Dios no puede tentarnos y Dios no puede hacer nada malo para nosotros, ¿ya? Entendemos que todo lo bueno desciende de Él. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Seguimos en la misma línea. Lo que Él dice, lo hace y no cambia. Hoy en día hay personas que están sirviendo a amos terribles. Algunos sirven al pecado, otros al mundo lleno de vanidades, otros incluso al mismo Satanás. Pero tanto unos como otros son malos amos que destruyen a quienes les sirven. En Levíticos nos muestra que había una ley que hacía referencia a esto. Y esa ley decía que después de 6 años de servicio el esclavo podía quedar libre al 7º año. Este podía ser despachado con plena libertad, con provisiones para regresar a su lugar. Pero se daba el caso donde el amo que tenía el esclavo era un buen amo. Ese esclavo tenía con ese amo una vida de muchos beneficios. Tenía casa, seguridad, alimento. La mitad de su jornal era suyo y en algunos casos hasta esposa se le había concedido. Por eso que algunos, al tener la oportunidad de quedar libres de esa servidumbre, decidían quedarse voluntariamente como esclavos, ya que con su amo les iba demasiado bien. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 al 18, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Y le darás de aquello en que Jehová te hubiese bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa,
Y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Hermanos, nosotros tuvimos un mal amo. La Biblia nos dice que éramos de Satanás. Antes de tener a Cristo, le pertenecíamos a Satanás. Una vez que conocimos al Señor Jesucristo, Él nos liberó. Una vez que conocimos a Cristo, Él nos dio la libertad. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esa libertad, nosotros conocimos un buen amo. Y debido a eso, quisimos servirle para siempre. Fue como horadar la oreja de aquel siervo. Nosotros le pertenecemos ahora voluntariamente a Cristo. Nadie nos forzó, nadie nos puso una pistola en el pecho, pero nosotros nos dimos cuenta que entregarnos a Cristo era mejor que seguir sirviendo a Satanás. Pero le pertenecemos. Él es nuestro soberano, Él es nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que Él nos dice. No existe otra posibilidad para quienes se llaman cristianos. Si una persona es cristiano, tiene que hacer lo que Cristo manda. Tiene que estar con lo que Cristo dice y no aceptar cosas que van contra lo que Cristo ha establecido en su palabra, en su enseñanza en el Nuevo Testamento y todo lo que Dios dice a través de toda la palabra. Así que hay privilegios por tener a este amo, que es Dios, ¿no es cierto? Pero también hay responsabilidades. No se olviden, Él tiene todo el derecho de pedir lo que nos está pidiendo. Por último, porque el que se somete a la soberanía arrepintiéndose de sus pecados, nadie lo va a arrebatar de las manos de Dios. Nadie lo puede arrebatar de las manos de este amo y va a tener vida eterna. Respecto a esto, el Señor Jesucristo en Juan 10, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Finalmente, aquellos que nos hemos entregado a la soberanía de Dios, renunciando a nuestros pecados y haciendo a Jesús Señor de nuestra vida, la Biblia dice que pasamos de muerte a vida, que hemos heredado la vida eterna, que podemos estar seguros que nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. Eso significa la seguridad de la salvación. Estamos en las manos de este Dios soberano. Por eso que Pablo dice que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Dios. En Romanos 8, Pablo decía en versículos 38 y 39, por tanto estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para concluir, hermanos, en la actualidad el hombre quiere gobernar su propia vida, tomar sus propias decisiones, sin que nadie le diga nada. Y es porque se le olvida esta palabra tan corta pero tan importante que se llama soberanía. ¿Ya? Dios es soberano en sus decisiones y nada de lo que pasa en el cielo o en la tierra está fuera de su voluntad. Si nosotros somos nuestros propios dueños o nos creemos nuestros propios dueños, nuestra vida se va a terminar en el infierno, porque Dios dijo que así era. Nadie puede cambiar eso. Pero si nos sometemos al señorío de Cristo y vivimos de acuerdo a su voluntad, nuestra vida va a ser realmente diferente. Dios siempre cumple sus promesas
y nadie que se someta a Él va a salir defraudado. Dios jamás se inclinará a hacer el mal, y nadie que se somete a su soberanía sufrirá injusticia. El que se somete a su soberanía, arrepintiéndose de sus pecados, nadie lo va a poder arrebatar de las manos de Dios y va a tener vida eterna. Por tanto, la misericordia de Dios y la soberanía de Dios tienen que ser dos pilares en tu vida y en la mía. Son esperanza para el futuro, pero también son energía en el servicio. Energía en el servicio. ¿Ya? Tiene que ser el centro de nuestra relación con Él. Es la mejor medicina, hermanos, para toda enfermedad. Es el remedio para los desalientos. Saber que existe esta misericordia y esta soberanía de Dios. Ahora, cuando sea el momento de partir, ya sea tarde o temprano, estas dos verdades tienen que estar con nosotros en nuestro lecho. Sabiendo que esas manos infinitamente fuertes y tiernas nos van a llevar a la presencia de Dios. Nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es nuestro hermano mayor. De hecho, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el principio y el fin. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a someterte a la soberanía de Dios? ¿Has hecho de Cristo tu Señor y tu Salvador? Si es así, no hay, como se dice vulgarmente, no hay pero que valga. No hay pero que valga. El Señor nos ha dado instrucciones, el Señor nos ha dicho lo que tenemos que hacer y lo único que nos resta es obedecer. Ahora, si alguien no tiene a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia es bien clara. El que no tiene a Cristo está bajo condenación. Pero el que recibe a Cristo pasa de condenación a tener vida eterna. Y eso es una decisión que el Señor le entrega a cada ser humano. Se llama libre albedrío. Tú puedes tomar o rechazar el regalo de Dios que es Jesucristo. En Cristo está la salvación. Si tú aceptas este regalo que es Jesucristo, eres salvo y tienes vida eterna. Si lo rechazas, Dios ya lo dijo desde el principio, estás condenado. ¿Qué decisión vas a tomar? Si ya has decidido por Cristo, tienes que entender que debes someterte a su soberanía. Inclinemos los rostros, cerremos los ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender cuánto nos ama usted. A través de ella podemos entender que usted desde el principio ha dicho lo que es su voluntad. Desde el principio ha dicho que el que cree en Cristo tiene la salvación. Desde el principio usted ha dicho que el que tiene a Cristo como Señor y Salvador es también hijo suyo. Que el que tiene a hijo no vendrá, que el que tiene a Cristo como Señor y Salvador y es su hijo no vendrá a condenación. Y esta invitación de recibir al Hijo, usted la deja abierta para todo aquel que quiera creer. El que cree es salvo. El que rechaza a Cristo ya ha sido condenado. Padre Santo, le pido por aquellos que están viendo en este momento esta predicación, que su Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y se den cuenta de la importancia de reconocer a este Dios soberano, a este Dios que ha dicho las cosas desde el principio acerca de lo que va a venir y que también ha dicho aquellas cosas que van a suceder. Le ruego, Señor, que puedan entender que solo en Cristo hay salvación, que puedan darse cuenta que necesitan perdón de sus pecados, que necesitan pedir perdón y que solamente Cristo
y la sangre que Él derramó en el Calvario puede dar ese perdón. Le ruego, Padre Celestial, que ellos sean capaces de recibir este gran regalo que es la salvación en Cristo. Porque en nombre de Cristo lo pido. Amén. Ahora, hermanos, antes de cerrar, tú escuchaste ya acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a obedecerlo? ¿Vamos a hacer lo que Él nos pide? ¿O vamos a permitir que esto entre por un oído y se vaya por el otro? Quizás este es el momento en que tú pudieras decir, pastor, yo quiero rededicar mi vida al Señor. Me doy cuenta de lo que Él está haciendo. Me doy cuenta de lo que yo no estoy haciendo, pero quisiera rectificar. Quizás este es el momento en que puedas pasar aquí adelante y arreglar cuentas con el Señor. Mientras estamos vivos siempre hay tiempo para arreglar las cosas. Siempre hay tiempo para ponernos a cuenta con el Señor. No estoy hablando de la salvación, porque si tú aceptaste a Cristo ya eres salvo. Pero estoy hablando de tu vida cristiana. Estoy hablando de tu entrega, de cuánto tú estás reconociendo el señorío del Señor. Si el Señor nos pide hacer algo, ¿lo vamos a hacer? Ese es el punto. Si Él es nuestro Señor y reconocemos ese señorío, no vamos a tener vacilación, no vamos a tener duda de que si Él pide algo, es lo que tenemos que hacer. Por eso te pido, quizás este es el momento de pasar adelante. Vamos a tener un momento de oración y te sientes con esa necesidad, hazlo. Inclinemos los rostros, por favor, por un momento y vamos a ir al Señor. Padre Santo, una vez más voy delante de ti, dando esta oportunidad, Señor, para quienes estamos en este edificio, a fin de que podamos concretar las cosas. Que si nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que debemos, que podamos hacerlo, Señor. Que podamos comprometernos contigo, rededicar nuestra vida y saber que de hoy en adelante vamos a estar cumpliendo. Mientras todos están con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, quizás tú quieres pasar aquí adelante. Según el Señor te diga, nada más. ¿Hay alguien más? Padre Santo, Dios bondadoso, te damos gracias, Señor, por este momento. Sé, Señor, que hace mucho tiempo que nos hacíamos una invitación, pero sé también, Señor, que eres tú el que tiene que obrar. No se trata de forzar a nadie, pero sé que tu Espíritu Santo trabaja con libertad. Te pido por cada uno de mis hermanos que han pasado aquí adelante, te pido, Señor, que tú les des la fortaleza, que tú les des la claridad y los bendigas, Señor, en este propósito que ellos están señalando. Sabemos que el enemigo siempre va a tratar de desvirtuar nuestros deseos, que mientras más cerca de ti queremos andar, más va a ser fuerte la lucha, pero te pido que los protejas y les des la fortaleza, porque en nombre de Cristo lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Bueno, Cristian. Gracias, pastor. Vamos a nosotros continuar para ir cerrando este servicio de la mañana. Vamos a tener un momento para recoger la ofrenda. Hermano Patricio, si nos
acompaña. ¿Va a necesitar ayuda o va a pasar solito? Muy bien, hermano Rodrigo también nos apoya. Entonces vamos a orar. Oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, esta hora de la mañana. Te damos las gracias por estar aquí reunidos, escuchar tu palabra, y gracias, Señor, porque has tocado nuestros corazones para poder servirte como tú te lo mereces, Señor. Ahora dejamos la ofrenda en tus manos. Te pido por cada una de las familias representadas, Señor. Te agradecemos por la provisión que nos das para poder también devolverte lo que a ti te pertenece, y también para el sustento de la iglesia y todos los gastos que se producen acá. Así que te damos las gracias, dejamos la ofrenda en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Cantamos Traed los diezmos al alfolí. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si yo os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Amén. Vamos a repetir una canción que habíamos cantado al principio, así que vamos a cantar también para despedirnos. Por siempre. Vamos a ponernos de pie antes de despedirnos, ¿cierto? Y usted me va a apoyar con las palmas. Recuerde, esta canción es con palmas. Y dice: Yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí vivirá. Yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí vivirá por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. yo soy la vida, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí vivirá. Yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí vivirá por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí vivirá. Yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí vivirá. amén. Al final era bien. Ya, vamos a seguir, hermano Rodrigo. Me gustó, me gustó el final ahí. Bueno, espero que esté contento, que haya pasado este servicio con un corazón contrito, pero también alegre. Son parte de nuestra vida todos los sentimientos, porque Dios los puso ahí. No es malo sentir pena, pero tampoco es malo sentir alegría. Todos los sentimientos están ahí. Vamos a estar despedidos, pero antes quisiera no pasar por alto a Diana, que está por acá. Ahí está, salúdela cuando termine el servicio. No se olvide de nuestras visitas. Tenemos a Sandra también por allá para que le salude, ¿ya? Así que se van a acercar después
No se saluden entre ustedes mismos, los que siempre se saludan y quizás, hola, ¿cómo están? No, salude a los que no ha visto nunca o a los que no ha visto hace tiempo. ¿Le parece? Muy bien, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.